participantes de la materia Derecho Procesal Civil 1, correspondiente a la carrera de Derecho. En esta oportunidad, pues, le doy la bienvenida a la unidad número 4. Y prácticamente con esta unidad, pues, se termina el ciclo del Derecho Procesal Civil 1. Acá, pues, en el encuentro sincrónico anterior, ya habíamos tocado lo relacionado con la pretensión, en la cual, pues, es el mecanismo por que da el inicio del proceso, en donde la pretensión puede ser el punto específico en la cual, al interponer la demanda, pues las partes llevan a cabo, dentro de la relación jurídico-material realizada, donde hay esa lesión de la misma y a través precisamente del órgano jurisdiccional es donde se recibe, por medio de la demanda, la pretensión indicada y es donde se va a llevar a cabo el proceso este que consta en los actos procesales. Se tocó igualmente los elementos integrantes de la pretensión, tanto el sujeto activo, sujeto pasivo, el objeto y la causa petendi, los tipos de pretensiones que mayormente se producen, tanto de condena, declarativa, sobre derechos reales, bienes muebles, bienes inmuebles y hasta derechos incorporables. Y también la acumulación, es decir, aquel mecanismo que la propia ley lo establece a partir del artículo 77, 78, 79, 80 y 81, en la cual se puede en una misma demanda introducir varias pretensiones, pero ellas tienen que ser compatibles, sobre todo en el procedimiento seguido. Porque aunque tengan distintas materias, si el procedimiento es diferente, no puede acumular varias, ya que para que puedan acumular varias pretensiones, el procedimiento a llevar tiene que ser el mismo. Pues bien, una vez que se introduce la demanda y dentro de la demanda materializamos la acción e indicamos la pretensión, a partir de ese momento se van a generar los llamados actos procesales, en la cual el primer acto procesal por excelencia es la introducción de la demanda. Y con ello, naturalmente, comienza ese trabajo procedimental que se lleva a cabo dentro del órgano jurisdiccional y por el cual, siguiendo las normas establecidas en el procedimiento, cómo es que se van a llevar a cabo los actos del proceso. Entonces, tenemos aquí en su lámina la definición de lo que consiste el acto procesal. La conducta realizada por un sujeto procesal susceptible de constituir, modificar o extinguir el proceso. Y esto, como se indica en estos tres últimos mecanismos de actuar, constituir, modificar, extinguir, es que generalmente dentro del acto procesal puede darse el inicio del proceso en la cual se constituye la iniciación del mismo. Modificar, realizar precisamente esas actuaciones en la cual la ley, pues, puede conllevar a que dentro de acuerdos, dentro de actos de conciliación y hasta de transacción, extingan el proceso. Entonces, la misma ley va a dar esos mecanismos, va a dar esas herramientas para que las partes, además de constituir y de ser integrantes del proceso, dentro de sus mismos fines permitidos en la norma, se modifiquen algunos actos y hasta se extingan también por los actos el respectivo proceso.
De aquí es que en la lámina siguiente vemos que en esta categoría de actos procesales vamos a tener aquellos que realizan las partes y aquellos que realiza el juez. Entonces, dentro de lo que realiza la parte y dado el procedimiento que tenemos en nuestra norma adjetiva, especialmente el procedimiento ordinario, en la cual se comenzará a dar en el próximo trimestre, los actos realizados por las partes pues van a ser aquellos en donde netamente la parte actúa, bien sea asistiéndola o bien sea representado por abogado. Y son generalmente las conductas que realizan tanto el uno como el otro, y en una eventualidad pueden intervenir terceros siempre y cuando estén dentro de los supuestos de ley indicados. Los actos realizados por el juez, pues más que todo es lo que realiza primero como rector y director del proceso, y segundo, cuando actúa como organismo de realizar la sentencia, ejerciendo la función jurisdiccional. Y esa función jurisdiccional, el juez cuando lleva a cabo la conducción del proceso y el trabajo de sentenciar, pues ahí actúan dentro del tribunal lo que son los auxiliares de justicia, los llamados escribientes, el personal en la cual se encarga de la relación de los expedientes, de determinados actos, quién se sustancia, en el momento de la citación, quién es el que hace la citación, quién recibe las actuaciones, que por lo general lo hace el secretario, en sí, todo el aparato jurisdiccional, que es precisamente esa actividad dirigida, nombrada y dirigida por el Estado a través de las normas procesales que se encuentran en el código respectivo, en este caso nuestro Código de Procedimiento Civil, para que naturalmente se lleve el fin del mismo, como lo es la justicia. Entonces, dentro de los actos procesales, el primero, realizado por las partes, hay tres formas en las cuales las partes actúan dentro del proceso: la constitución, el desarrollo y la terminación. ¿Sí? La desarrollo y la terminación. La constitución, el acto típico en la cual se arranca con la constitución del proceso, se llama la demanda, que es la materialización de la acción y el desarrollo de la pretensión. Es decir, lo que en sí buscamos que el juez sentencie cuando él lleva a cabo su acto procesal de la sentencia. Relativo a la modificación de desarrollo, contempla todos los demás actos que la misma ley lo establece, por lo menos en cuanto al impulso procesal, en cuanto a la alegación de presupuestos procesales, derecho a la defensa realizado por el demandado, la promoción de pruebas, la evacuación de pruebas que realizan ambas partes. Entonces, en el desarrollo del proceso tenemos la citación que, una vez presentada la demanda, se admite por medio del juez y la parte demandante empieza lo que es su trabajo de la citación, que es el impulso, el pago de las compulsas, el armado por parte del alguacil y la indicación al alguacil donde vive el demandado para llevar a cabo el acto de la citación. Una vez que el demandado se encuentra ya de conocimiento de ese proceso, pues él ejerce también sus actos procesales relativos al derecho a la defensa, como son interposición de cuestiones previas, contestación de la demanda, y ya al producirse la litis en la cual se da el contradictorio, entonces viene lo que es el lapso de pruebas. Es el lapso de pruebas en la cual tiene también su etapa para revisarla, promoción, evaluación, que es la materialización de las pruebas, para llevar a las conclusiones finales por medio de los informes, y luego viene el acto del juez, como lo es el dictamen de la sentencia. Pero también las partes pueden, ellas, a través de los mecanismos de conciliación y de transacción, terminar el proceso. ¿Bien?
terminan el proceso. Y si ese proceso lo llevan a cabo a través de la conciliación o la transacción, como también puede el demandante desistir en la demanda, el demandado contravenir, o también la inactividad de las partes, que es la llamada prevención, la inactividad de las partes en el impulso del proceso, pues ello es homologado por el juez y de esta manera dar por terminado las partes igualito, pues pueden llevar a cabo esa forma de actuación para dar por finalizado el proceso y de esa manera pues resolver el conflicto. Ahora tenemos lo que son los actos realizados por el juez dentro de lo que son los actos del proceso. Son más que todo actos de decisión o resolución que consisten en todas las providencias dictadas por el juez para resolver una cuestión controvertida entre las partes. Los actos de sustanciación o instrucción, mejor conocidos como los autos, son providencias interlocutorias dictadas por el juez en el curso del proceso, en ejecución de normas procesales que se dirijan a este funcionario para asegurar la marcha del procedimiento, pero que no implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes. Bueno, estos actos procesales del juez generalmente van a consistir de dos maneras. Primero, el acto de la decisión, que es más que todo la sentencia. Ese es el acto por excelencia que el juez lleva a cabo cuando ejerce su función jurisdiccional. Pero desde el mismo momento en que se inicia el proceso con la demanda, el órgano jurisdiccional también va realizando actos dentro del mismo, va tomando decisiones y esas decisiones mayormente lo hacen es a través de los autos. El primer auto por excelencia es la admisión de la demanda. La introduce la parte, pero la admite el juez. El juez siguiente la normativa del código y de acuerdo a si está en el tribunal competente y si lleva a cabo sus actos, lleva a cabo. Bien, entonces recapitulando lo anteriormente expuesto, pues además de la función jurisdiccional que lleva a cabo el juez como lo dicta la sentencia, a lo largo del proceso el juez realiza una serie de actos que son precisamente lo que le van a dar esa continuidad del proceso, va a seguir dentro de la misma constitución del mismo y es los llamados autos, que el primer auto típico por excelencia está el de la admisión de la demanda. Y allí sucesivamente, pedimentos, oposiciones que se hagan, pues todo ello tiene que ser decidido por el juez y él lo hace a través de autos que también, de acuerdo a su magnitud, pueden ser apelables o no. Entonces, por ahí tenemos precisamente que esos autos es la manera como el juez precisamente va resolviendo y va dando respuesta a todas aquellas actuaciones que las partes realizan. Otro acto, por lo general típico del juez en el momento de la citación del proceso, es cuando se admite, las pruebas. Cuando se entra al lazo de pruebas, la admisión de las pruebas igualmente corresponde al juez y lo mismo en la evacuación, el juez tiene que llevar acto de presencia para la materialización de las mismas. En el momento en el cual se dicta la sentencia, si la sentencia es revisable, igualmente el juez tiene que determinar que la misma va a ser oída para que en la instancia superior pueda ser esta revisada y dar las decisiones pertinentes en el caso de que esta sentencia pues tenga que ser objetada en la instancia superior. Bien, pero además de los actos que hacen las partes y que entra el juez, la ley establece cómo es que se llevan a cabo sus actos. Y para allí, ahí tenemos las normas procesales por el cual se indica el tiempo en que se realiza, los lapsos en que se realiza, en qué consiste lo relacionado con el término de la distancia, la habilitación, cuando un acto se suspende, cuando se abrevia
a partir de qué hora comienza el despacho, cuándo hay, cuándo no hay, la hora de realizar, ante quién se realiza, todo eso, el idioma ante el cual se llevan a cabo la impresión de todas estas actas y en sí todo lo relacionado con la forma como se lleva a cabo esos actos. Pues además de lo que hacen las partes y de lo que hace el juez, vamos ahora sí a enfocar cómo es que las partes y cómo es que el juez van a llevar a cabo esos actos. Y para eso la ley establece una serie de parámetros en la cual se tienen que cumplir a cabalidad como lo indica la ley. En primer lugar, pues tenemos que lo relacionado al idioma. El idioma en la realización de los actos procesales, pues tiene que ser el idioma legal, en este caso de la República Bolivariana de Venezuela, que es el castellano, y en caso de utilizarse un idioma extranjero, tiene que existir la presencia de un intérprete para traducir lo que esté en el idioma extranjero. En cuanto a lo que es el tiempo y el lugar y el acto en la realización de los actos, pues tenemos que por lo general estos actos procesales se llevan a cabo en la sede del tribunal donde precisamente se interpone la demanda. Y para saber el tribunal donde se interpone la demanda, por eso es que hay que conocer muy claramente y lo que se dio en las primeras dos clases, lo relacionado con la jurisdicción y la competencia. En la jurisdicción y la competencia es donde nos va a determinar cuál va a ser el tribunal que va a conocer esa demanda y por lo tanto es allí donde generalmente se hacen los actos procesales. Si se tiene que habilitar la realización en otro tribunal a los efectos de celeridad procesal, el mismo tribunal por medio de autoriza para que por lo menos en el caso de que se tenga que destinar un tribunal comisionado, pues en ese tribunal se lleve a cabo que por lo general pueden ocurrir algunos despachos de prueba o la misma acto de la citación. En el tiempo, en cuanto al tiempo y las horas, pues el mismo tribunal al iniciar el día anuncia si hay despacho o no y por lo general el horario es un horario estándar en toda la República. En la jurisdicción civil, el horario de despacho está entre las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde y posteriormente hay una hora administrativa de 3:30 hasta las 4:30. Si se necesita habilitar el tiempo, pues naturalmente el tribunal lo anuncia, bien sea que se solicite por medio del SPAC. Bien. En cuanto a la suspensión o abreviación de los actos, como se dice, ellos naturalmente, para poder suspenderse o abreviarse, pues tiene que ser expresamente que estén determinados por la ley o cuando una causa no imputable en la parte que lo solicite lo haga necesario. Esos son casos excepcionales en los cuales pues ocurre esta situación. Y en cuanto a lo relacionado al término de la distancia, pues ese término se utiliza de acuerdo a el lugar donde se pueda encontrar la parte. En el caso de la citación, si la persona a quien se le va a citar se encuentra pasado los 200, los 200 kilómetros del lugar donde se encuentra el tribunal, por cada cierto kilometraje se da un día de término de distancia a los fines de no lesionar lo llamado el derecho a la defensa, que por lo general pues debe tener la otra parte y el derecho y el principio de la igualdad de las partes que debe existir dentro del proceso. Bien, en cuanto a lo que son la nulidad de los actos, pues precisamente los actos procesales tienden a que ellos verdaderamente llevan una garantía de que las partes, pues dentro del mismo, están llevando a cabo la sustentación. Sin embargo, por determinadas causas justificadas en la misma norma legal y que precisamente ocurra dentro del proceso, se puede dar la nulidad del mismo y ello conlleva a que el acto tenga que reponerse en la oportunidad en la cual él debió haberse realizado.
Lo que ustedes ven ahí en la lámina, pues precisamente es la forma y el fundamento legal por el cual se puede anular un acto procesal. La nulidad del acto procesal es el vicio que hace nulo un acto del procedimiento. En los casos precisamente determinados por la ley o cuando haya dejado de llenarse en el acto alguna de las normas. A partir de los artículos 206 y siguientes, es donde se establece cómo es que se lleva a cabo lo relacionado con la nulidad de los actos procesales. Me permito leer el artículo indicado ahí también en su lámina para darle una comprensión técnico-jurídica como debe ser. El juez rector del proceso. Los jueces procurarán la estabilidad del juicio, evitando, corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial para su validez. En ningún caso se declarará la nulidad del acto si ha alcanzado el fin a la cual está destinado. Generalmente, la nulidad del acto para declararse es porque haya habido algunas actuaciones que quebranten, por lo general, la correcta realización del debido proceso. Es decir, situaciones en las cuales puede desmejorar o sobre todo pueda impedir que las partes lleven a cabo la realización del acto procesal como este. Porque si el acto se cumple y consigue el fin indicado, pues el juez no está en ninguna necesidad de declarar la nulidad de ese acto. Lo importante es que el acto cumpla el fin procesal. Y el fin procesal es sencillamente llevar a cabo las actuaciones del proceso tal cual como denuncian sus principios fundamentales establecidos en la norma procesal. Aquí no es cuestión en la cual una parte beneficia a la otra, sino que sencillamente ambas tienen que beneficiarse. Por eso, cuando se va a estudiar lo que es los principios del proceso y generalmente en el procedimiento ordinario, en la misma norma procesal arranca con los principios del proceso, uno de los principios en la cual, y recalco mucho a los estudiantes de Derecho y que tenemos nosotros que tenerlo como fin, como objetivo, es que no podemos pretender llevar a cabo la actuación procesal en el momento en que se quiere. No, la actuación procesal tiene que llevarse en el momento que la ley lo indica. Y si por lo menos para contestar la demanda, la ley establece que tiene 20 días una vez que se cita el demandado o el último de ellos en caso de un litisconsorcio, no se puede pretender que porque se contestó fuera del lapso, repongan de nuevo ese lapso. La ley es muy clara y los principios procesales son muy claros. El acto no puede hacerse cuando se quiera, es cuando lo indica la norma. Y si no se hizo en ese momento, no hay oportunidad para volverlo a hacer. Por eso es muy importante conocer los lapsos. Los lapsos, ¿qué son? Los lapsos son la oportunidad que tienen las partes para realizar la actuación. Se introduce la demanda, se admite al citarse 20 días para contestar la demanda en el juicio ordinario. Si no lo hace, después no lo puede volver a hacer. Y en eso la norma es muy clara y por un motivo de eso, ese acto no se va a anular porque precisamente la norma está indicando a la persona se le entrega en la compulsa con su orden de comparecencia en qué momento tiene que hacerlo. Por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer la parte? Y para eso el tribunal expone en un lugar visible la llamada tablilla. Esa tablilla es donde se está indicado cómo están avanzando los lapsos y para eso hay que estar muy pendiente
de hecho. Entonces, por esa razón, el acto procesal, para anularse, tiene que ser circunstancias muy sobrevenidas o situaciones en las cuales, pues, de verdad se quebrantó el debido proceso o se lesionó el derecho a la herencia. Pero si está establecido y no lo hizo la parte, eso no da razón para que el acto procesal no se no se anule, sino que continúe y persigue su fin. También cuando se lleva a cabo el acto de las pruebas. El acto de las pruebas son actos preclusivos, actos en los cuales se determina en qué momento se admite, en qué momento se van a llevar las evaluaciones, de acuerdo a los medios de prueba en los cuales se haya presentado. La ley es muy clara con los lapsos, la ley es muy clara con los momentos para presentarse. Es más, incluso sus lapsos son lazos muy perentorios, lazos que da tiempo para precisamente ejercer las defensas y los argumentos como debe establecerse. Por eso no se está argumentando que porque no lo sabían, usted puede hacerlo en otra oportunidad. No, si no se hace en esa oportunidad, más adelante, pues no lo puede hacer. Tenemos lo relacionado con el acto, con la citación. Exactamente. Bueno, precisamente la citación es el acto procesal, aunque la parte lo impulsa, pero es decretada por el juez. Y como lo indica ahí la lámina, es el acto por el cual el juez llama al demandado para que comparezca a dar la contestación de la demanda dentro de un plazo determinado. ¿Cuál es el plazo determinado? La propia ley lo establece. Por lo menos en el caso del juicio ordinario, son 20 días. En el caso de los juicios especiales, sobre todo los procedimientos por vía ejecutiva, algunos establecen 10, algunos establecen 3, algunos establecen 5. La ley es muy específica en qué momento es que se contesta o en qué momento se permite hacer la oposición o en qué momento usted interpone la apelación, en qué momento. Pero en el acto de la citación, el juez lo acuerda y la parte demandante, en este caso, impulsa para que esa citación se lleve a cabo y el demandado contesta la demanda en el tiempo indicado. Ahí tenemos unos efectos, generalmente la citación, tanto de orden personal como de orden material. En el primer caso, de orden personal, pone a las partes a derecho. Es decir, desde el momento en que se cita el demandado, ya prácticamente el juicio arranca, porque ya hay el impulso por parte de los dos, y en el momento en que él contesta demanda, se produce el contradictorio, ya las partes van en igualdad de condiciones a la realización de los actos. En un primer momento actúa el demandado. Posteriormente actúa el demandado con el ejercicio de su derecho a la defensa y llega el momento en que ambos actúan de por igual, más que todo cuando se lleva a cabo el acto de pruebas. Origina el demandado la carga de comparecer a la contestación de la demanda. La citación determina la prevención de la situación jurídica material que se halla en el órgano del Poder Judicial. La citación perpetúa la competencia del juez, que una vez practicada, la misma queda insensible a cualquier cambio sobrevenido de las circunstancias de hecho que le había determinado al momento de proponer la demanda. Desde el punto de vista material o sustancial, obliga al poseedor de buena fe a restituir los frutos, a percibir después que los haya notificado, interrumpe la prescripción cuando es practicada dentro de los lapsos establecidos por la ley y constituye, bueno, sobre todo en cuanto a las obligaciones de dar y hacer y en cuanto a la mora por requerimiento de un acto equivalente, como lo señala el 1269. Pero desde el punto de vista tanto personal como material, sencillamente la citación va a ser el momento donde la otra parte, además de ejercer el derecho a la defensa, comienza a dar el sentido a la búsqueda de la verdad.
porque uno de los fines del proceso es la búsqueda de la verdad. Cuando el juez sentencia en base a la verdad, pero esa verdad va a nacer de los argumentos, va a surgir de los argumentos expresados por uno, expresados por otro. Por ello, es que, por lo general, al dictar la sentencia, ella es revisable. ¿Por qué? Porque siempre la verdad tiene que tratar de prevalecer, y eso se va a dar en la medida en que los argumentos queden reafirmados y en la medida en que naturalmente el proceso se lleve a cabo bajo el sentido legal, jurídico, constitucional y justo, que es lo que realmente persigue el mismo. La forma en la cual se hace la citación, de acuerdo a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, pues tenemos varias formas. Y ellas se van produciendo de acuerdo a la medida del tipo de pretensión que se dé. Por lo general, las más típicas son la personal y la electoral. Esas son las más típicas porque primero la personal es directamente a la persona el demandado, la de los carteles en caso de que no se encuentre personalmente al demandado, hacer las publicaciones por correo. La del correo mayormente se utiliza, pero cuando se cita a las personas jurídicas, en el caso en que el demandado sea una persona jurídica. El edicto, por lo general, se publica cuando existen demandados o herederos desconocidos. Entonces, para eso es la publicación del edicto, a los fines de llamar a todo aquel que tenga derechos sobre ese juicio. En el caso por medio de apoderado, es el caso de la citación, por lo menos que en vez de hacerlo, la persona directamente va al apoderado y él se da por citado dentro de ese juicio. La citación por comisión generalmente sucede es cuando se le participa a otro tribunal, se le ordena al otro tribunal, dentro de lo que es las facultades de ese tribunal de la causa, para que se cite a esa persona que se encuentra en la jurisdicción de ese tribunal. Mayormente, en los municipios, practican mucho este tipo de citación por comisión, sobre todo cuando el demandado no se encuentra en la sede principal del tribunal, sino se encuentra en otro lugar. Puede ser dentro del mismo estado, como puede ser en cualquier otro lugar de la República. Y la notificación es una actuación que por lo general llevan a cabo los tribunales y sobre todo los jueces cuando se dictan determinados actos. Por lo menos en el momento de dictar la sentencia, pues a las partes hay que notificarlas si esta fue dictada fuera del acto. Es decir, hacer conocimiento de las partes cuando se llevan a cabo actuaciones, y estas por lo general no ocurren dentro del lapso de ley, sino salen en cualquier momento y el tribunal pues tiene que informarles para verdaderamente hacer de el conocimiento la ley. Bueno, mis apreciados estudiantes, gracias por la asistencia, por la participación, y entonces pues esperaremos la envía de sus actividades para su debida expresión. Que tengan muy buenas tardes y hasta luego.